los problemas de cantidad de sustancia. Vamos a continuar con lo que son reacciones y ecuaciones químicas dentro del programa. Estaríamos pasando de ahí a estequiometría y al terminar estequiometría vamos a evaluar esta unidad de competencia que abarca esta estequiometría. Eso lo estaremos haciendo, considero, la otra semana. Yo creo que esta semana sí concluimos estequiometría para pasar a la cuarta unidad de competencia, porque pues ya nos quedan prácticamente 4 semanas de clase. Creo que el 27 de noviembre termina el curso. Entonces tendríamos estas semanas, 3 semanas para mirar los últimos 2 temas, que son temas cortos, pero para no andar a la carrera, ¿no? Entonces, Maestro, disculpa. dime. Este, no sé si en esta clase o en otra bueno, en lo personal yo la tarea de los problemas casi no la entendí y no sé si podría explicar cómo se hace, no sé si en esta clase o en otra. Podemos explicarlo en otra para no trazar los temas y podemos ponernos de acuerdo y reunirnos en otra hora que podamos todos. Y ya son los de cantidad de sustancia, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Y ya podemos ver como asesorías, ¿no? Una reunión de asesorías. Yo tengo disponible o por la tarde o el viernes después de las 12 o por la tarde, ¿no? Por la tarde no hay problema. Porque ahorita en la mañana sí tengo todas las clases seguidas. Entonces, Ah, ok. ustedes me dicen a qué horas y yo ya les comento y ya nos reunimos. No, los que sean, el número que sea, no importa, los que tengan dudas. Y me dicen a qué horas necesitan que nos reunamos para revisarlo. Podemos revisar la tarea y resolverla para sacar las dudas, ¿no? Ok, entonces ahí me comentas. Ah, ok, está bien. Le voy a decir a unos compañeros. Sí, correcto, sí, los que se reúnan, si son todos, qué bueno, ¿verdad? Y si no, pues los que tengan dudas. Y ya lo resolvemos. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Reacciones químicas y ecuaciones químicas. Como les comentaba la clase anterior, pues ya estamos dejando de ver tanta teoría que vimos que nos sirve para poder avanzar en estos temas, porque es la forma en cómo nos vamos a expresar, ¿no? No podemos hablar de química si no conocemos la nomenclatura, si no conocemos los compuestos, si no conocemos cómo se unen los compuestos para formar, o las sustancias para formar compuestos, y las valencias con las que trabajan, y cuál es el número de oxidación, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos ya ahorita ya avanzamos en saber qué es la UMA, qué es la unidad de masa atómica, que viene en la tabla periódica y que puede tener cualquier unidad. Nosotros le damos las unidades, siempre unidades de masa común entre masa molar, es decir, gramos entre mol, tonelada entre tonelada mol, libra entre libra mol, y el valor numérico no cambia porque es el número de neutrones y protones que hay en el átomo. Entonces, eso ya sabemos cómo calcular el número de moles o la nueva unidad de medida de masa que utilizamos en química, que es la masa común entre la UMA o entre el peso atómico o molecular como le conocemos. Y ya podemos calcular o convertir 10 kilogramos de oxígeno a moles, ¿no? Pues 10 kilogramos entre el peso molecular del oxígeno gaseoso, que es 32 gramos sobre gramo mol, o kilogramos sobre kilogramo mol, si son kilogramos, y ya podemos convertir y encontrar la cantidad de moles. Porque recuerden que no podemos trabajar ecuaciones químicas con cantidades de masa común, tienen que ser moles. Por la situación aquella que vimos de las naranjas y las toronjas y ese rollo, ¿no? De que necesitamos controlar la cantidad de partículas que agregamos y no la cantidad de masa, porque cada partícula pesa diferente. Entonces, la única forma de garantizar que estamos agregando la cantidad de sustancias necesarias para que reaccionen y convertirse a productos es calcularla como cantidad de partículas, es decir, con la masa en moles. ¿Okay? Entonces, hasta ahí hemos llegado. Nos falta esta parte final, que es la estequiometría.
Y vamos a entrar antes de estequiometría, pues a lo que son las ecuaciones, conocer las ecuaciones, qué tipo de ecuaciones hay, cómo se escriben, y luego cómo se balancea. Con el método de tanteo, balanceamos las ecuaciones y ya podemos hacer estequiometría. Entonces, una reacción química no es lo mismo que una ecuación química. Una reacción química es un proceso en el cual ciertas sustancias que se conocen como reactivos se convierten a otras sustancias que se conocen como productos. Entonces es un proceso de cambio en el cual las sustancias cambian a productos. Mientras que una ecuación química es la representación simbólica de esa reacción química. Es decir, es la forma como nosotros la vamos a representar a través de símbolos, es decir, a través de una ecuación. ¿Sí? Los símbolos sabemos que son las fórmulas de los compuestos y estas fórmulas están compuestas por los símbolos de los elementos químicos. Siempre vienen siendo los elementos químicos, ¿no? Su símbolo de la tabla periódica, esos son los símbolos que van a participar en las ecuaciones químicas. Entonces, dice, ¿cómo se escriben las ecuaciones químicas? Pues del lado izquierdo se ponen los reactivos en forma tradicional, ¿no? No significa que así es siempre, ¿no? Pero vamos a empezar con eso. Se ponen los reactivos en el lado izquierdo con un signo de más y una flechita que me indica que tiende a, avanza hacia, me da la dirección del proceso, y del otro extremo ponemos los productos. Siempre se escriben primero los reactivos y los productos. Si hay más de un producto, también se ponen como una suma. ¿Ok? Entonces no siempre va a ser un solo producto. No siempre va a ser una reacción de síntesis de esta forma, ¿no? Entonces dice, donde el signo más significa reacciona con y la flecha significa produce. Entonces, en este caso diríamos que el hidrógeno gaseoso reacciona con el oxígeno gaseoso para formar o producir agua, simplemente como compuestos, ¿no? Y como sustancias. Entonces aquí tenemos, dice, tres maneras de visualizar una ecuación química. Esta forma, pues es una forma esquemática, nomás para seguir con la idea de los enlaces químicos y eso que vimos. Y las moléculas cuando son covalentes, polares y no polares. Pero no la vamos a escribir de esta forma, ¿no? Es una esquematización antes. Aquí tenemos una molécula de hidrógeno gaseoso. Ya vimos que este tipo de compuestos forman enlaces covalentes, en donde cada uno de ellos comparte su electrón. Y como son del mismo átomo, son simétricas, es decir, son polares, son covalentes, perdón, puros. Y así se ven, ¿no? Les comentaba, como un cacahuatito simétrico, ¿no? Y aquí tenemos las dos moléculas, y luego tenemos el oxígeno, que también es una molécula más grande que la del hidrógeno, pero también es simétrica porque también es el mismo elemento y tiene un enlace covalente puro. Y forma agua, que aquí está el agua, los dos hidrógenos unidos a un átomo de oxígeno. Y en ese ángulo, ¿no? En ese ángulo tradicional, como manifestamos y escribimos las moléculas de agua, ¿no? Y podemos leer, dice, ya se balanceó. Si checan aquí, ya estamos trabajando con la ecuación balanceada. Se puso un 2 aquí al hidrógeno y se puso un 2 aquí en el agua. ¿Para qué? Para que el mismo número de átomos de los reactivos sea igual a los átomos de los productos. Si pongo un 2 aquí en el hidrógeno, tendríamos 2 por 2, 4 hidrógenos. Si ponemos un 2 acá en el agua, tendríamos 2 por 2, 4 hidrógenos. Quedan balanceados los hidrógenos. El oxígeno son dos oxígenos y de este lado 2 por 1 son 2, tendríamos los dos oxígenos. Entonces, los coeficientes estequiométricos o los coeficientes de balanceo serían un 2 y un 2. Entonces, podemos expresarnos que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de agua. Pero ya sabemos que también podemos expresarlo como moles. 2 moles de hidrógeno
reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Entonces, el concepto de por qué podemos expresarlo también como moles y como moléculas, lo vamos a explicar aquí en la siguiente lámina. Dice, para proporcionar información adicional, con frecuencia los químicos indican el estado físico de los reactivos y productos por medio de letras. Una G para el gas, una L para el líquido y una S para el estado sólido. Entonces las ecuaciones pues tendrían esta apariencia, ¿no? Un subíndice gaseoso, 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 lo cual significa que los 3 compuestos son gases. Y en el siguiente ejemplo tenemos una ecuación también ya balanceada del óxido de mercurio que se disocia o se descompone en mercurio y en oxígeno, en donde el óxido de mercurio es sólido, mientras que el mercurio, pues, aunque es un metal, es un líquido, ¿no? Y el oxígeno es un gas. Entonces, pueden participar los 3 estados de la materia en una misma ecuación química. En los cálculos que vamos a hacer aquí en estequiometría, no nos afecta el estado de la materia en que se encuentre cada sustancia, porque no vamos a hacer cálculos de energía. Cuando lleven cinética química o lleven termodinámica o termoquímica, que se llama, ahí sí es muy importante identificar el estado o la fase de la sustancia, porque cuando cambia de fase, de reactivo a producto, o al revés, eso es un consumo o una absorción de energía. Y en los balances de energía, pues necesitamos saber si cambiaron o no cambiaron de fase. Entonces, aquí nada más es que sepan que se usan los subíndices, ¿no? Pero no los vamos a utilizar, al menos no en este curso, ¿no? Entonces dice la interpretación de la ecuación química, comentamos ahorita que podemos expresarlo como moles. Para este ejemplo también dice que 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de agua. Pero también podemos interpretarlo como 2 moles. ¿Por qué? Porque el número de Avogadro me relaciona el número de partículas con la cantidad de moles. Dice que 6.022 por 10 a la 23 átomos, o sea, el número de partículas por mol. Lo cual significa que un mol de cualquier sustancia siempre tiene el mismo número de partículas. Quiere decir que si multiplicamos este extremo de la ecuación por el número de Avogadro y este oxígeno también por el número de Avogadro y estas moles de agua o moléculas de agua por el número de Avogadro, no cambia mi ecuación porque estoy multiplicando cada uno de los componentes por un mismo valor. Eso lo han visto en matemáticas, ¿no? En ecuaciones matemáticas, ¿no? O álgebra por ahí, ¿no? De que decimos si multiplicamos una ecuación por un mismo valor en ambos lados, no cambia la ecuación, cambia la proporción. Si lo multiplican por 2, ¿sí? Si tienen x más y es igual a z, y multiplicas todo por 2, te va a quedar 2x más 2y es igual a 2z. Es la misma ecuación, únicamente que una es el doble de la otra, ¿no? O si lo multiplicas por 5, todo 5x más 5y más 5 es igual a 5z. Es la misma ecuación original, nada más que 5 veces más grande, pero es la misma. Entonces aquí ocurre lo mismo. Podemos expresar las moléculas como moles, porque como estoy multiplicando por el mismo valor el número de Avogadro y cancelo moléculas con moléculas, me quedan moles. Quiere decir que 2 moléculas es igual a decir 2 veces el número de Avogadro. O una molécula de oxígeno es lo mismo a decir una vez el número de Avogadro, porque multiplico 1 por 6.022 por 10 a la 23, me va a quedar 6.022 por 10 a la 23. Por esas razones que podemos usar moles y moléculas, porque representan la misma ecuación, pero dándole un valor de un mol, es decir, dándole una proporción de 6.022 por 10 a la 23 moléculas para esa sustancia. O sea, en lugar de manejar poquitas o manejar muchas, pero siguen siendo
las mismas proporciones, ¿no? Entonces, por esta razón es que podemos usar moles y moléculas. En los ejercicios se va a ver muy claramente eso, ¿no? Cuando hagamos los ejercicios. Entonces, finalmente, ¿qué tipos de reacciones químicas conocemos o existen? Existen 4 generales. Una es la de síntesis o unión. Por ejemplo, no sé si vimos aquí. Esta es una reacción de síntesis o unión. Se está uniendo el monóxido de carbono, se está uniendo con el oxígeno para formar dióxido de carbono. Esa es una reacción de síntesis o unión. Y así lo hice en este tipo de reacción. 2 o más compuestos reaccionan entre sí para formar un nuevo producto. Es muy fácil identificarlas, porque siempre es la unión de 2 o más para formar un producto. Síntesis, ¿no? Y la otra ecuación es la de descomposición, pues es el inverso de la síntesis. Un compuesto se descompone en 2 o más productos. Esta ecuación anterior, si la invierto y le cambio la flechita y le pongo la flechita apuntando hacia acá, es una ecuación de descomposición. Porque recuerden que la flechita me indica el sentido de la reacción, ¿no? Entonces, el amoníaco se estaría descomponiendo en hidrógeno y nitrógeno, porque siempre es el inverso, ¿no? Aquí el clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. Entonces, cuando veamos que un solo compuesto se disocia en sus componentes, es una reacción de descomposición. Después tenemos las reacciones de sustitución. Hay 2 tipos de reacciones de sustitución: sustitución simple y sustitución doble. La de reacción de sustitución o desplazamiento simple, pues siempre observamos así. ¿Por qué es sustitución? Porque cambian de pareja, ¿no? Hay que recordar que todos los compuestos están formados por una parte positiva y una parte negativa. Entonces, se van a intercambiar. Si el anión se va a unir al catión del otro compuesto y viceversa. Es sustitución, cambio de pareja, ¿no? Y hay de sustitución simple porque únicamente un compuesto cambia de pareja. Aquí tenemos el zinc y un compuesto que es el sulfato de cobre. El sulfato de cobre, el anión sabemos, bueno, identificamos más fácilmente el catión, ¿va? El catión es el cobre, la parte que está en el lado izquierdo. Este cobre se va a separar del sulfato, que es el anión, y va a intercambiarse con el zinc. Se va a formar sulfato de zinc, porque se intercambia, y el cobre va a quedar solito. Por eso se llama sustitución simple, porque únicamente uno de ellos intercambia su pareja. En el otro, sustitución doble, observamos que ya no es un átomo o un elemento y un compuesto, son 2 compuestos. Y aquí cada uno de ellos tiene su catión y su anión y van a intercambiarse, ¿no? El sodio es el catión del hidróxido y el hidrógeno es el catión del cloro. Entonces, este sodio se va a pasar al lugar del hidrógeno y el hidrógeno se va a pasar al lugar del sodio. Y se va a formar entonces cloruro de sodio y agua. Cuando se une el hidrógeno con el OH forma agua. Entonces, estas reacciones son de doble sustitución. Y esta es de sustitución simple. Y las otras son de síntesis y de descomposición. Estas son los 4 tipos de reacciones que existen. Están otras que son las redox, pero en esta parte del curso no vamos a trabajar con las redox. Únicamente con reacciones molares, en donde sus relaciones son de valores estequiométricos, ¿no? Números estequiométricos. En las redox lo que se balancean son las cargas, o sea, lo que hasta ahorita conocemos como las valencias, ¿no? Entonces, aparte tenemos 3 reacciones específicas por el proceso en el cual participan. Una de ellas es la reacción de precipitación. Esa reacción de precipitación puede ser una reacción de síntesis o puede ser una reacción de sustitución, ¿sí? Pero se denomina específicamente como de precipitación, por eso, porque se forma un precipitado.
El precipitado es esa sustancia sólida que queda después de una reacción química. O sea, en el tubito de ensayo nos queda un sólido que no existía o no se observaba antes de la reacción. Una vez que reaccionan, se precipita un sólido, como en este ejemplo que dice, el yoduro de potasio reacciona con el nitrato de plomo y forma nitrato de potasio. Chequen que es una sustitución doble. El plomo se va a intercambiar por el potasio y va a formar nitrato de potasio. Aquí está. Y el potasio se va a intercambiar con el nitrato y va a formar, perdón, y el yodo se va a intercambiar con el plomo y va a formar yoduro de plomo. Si la vemos es una sustitución doble, pero también es una reacción de precipitación, porque el yoduro de plomo es un precipitado y le expresamos poniendo una flechita hacia abajo, indicando que ese compuesto se precipitó. El otro tipo de reacción específica es la de combustión, que también, observen, esta es una reacción de combustión, está uniendo a este para formar esto, ¿sí? Y no es un solo producto, son dos productos, pero es la unión de dos compuestos. Y también se le denomina de combustión, porque siempre que tengamos un reactivo que es un combustible en presencia de oxígeno, esa reacción es de combustión. Esto se quema, ¿no? Entonces, la otra reacción que no está aquí es la reacción específica de neutralización, que es entre un ácido y una base. Y estas reacciones siempre son de sustitución doble. Por ejemplo, el hidróxido de sodio reacciona con el ácido sulfúrico. Los dos son compuestos con su anión y su cation. Es una sustitución doble. Y lo que pasa es que este tipo de reacciones entre ácidos y bases siempre generan una sal y agua. Esa es una regla que hay que memorizarse. Las reacciones de neutralización siempre producen sal y agua. Un sulfato, un iodato, un clorato, producen alguna sal y el agua, ¿no? En los ejemplos que vamos a hacer adelante, por ahí salen dos, tres ejemplos, ahí los voy a volver a retomar para recordar eso, ¿no? Entonces, tenemos cuatro tipos de reacciones químicas: de síntesis, de descomposición y de sustitución simple y sustitución doble. Y existen tres específicas que son la reacción de precipitación, la reacción de combustión y la reacción de neutralización. Esas son las reacciones químicas con las que vamos a trabajar, ¿no? Con una u otra, dependiendo de qué proceso estamos estudiando, ¿no? Entonces, una vez que ya te conocemos todos los tipos de ecuaciones que hay, vamos a pasar al tanteo, al balanceo. Ya nos dimos cuenta de que todas las ecuaciones traen sus valores estequiométricos. Un 1, sabemos que el 1 no se escribe, pero aquí está. Una molécula de metano reacciona con dos moléculas de hidrógeno gaseoso para producir una molécula de dióxido de carbono más dos moléculas de agua. Esa es la forma en cómo describiríamos las ecuaciones, mencionando los coeficientes. Los coeficientes que están a un lado, es decir, el número de moléculas o el número de moles. Sabemos que también las podemos expresar como moles, ¿sí? Un mol de zinc reacciona con un mol de sulfato de cobre para producir un mol de cobre y un mol de sulfato de zinc. Es la forma de expresarlos. Y las dos son correctas, representan exactamente lo mismo, únicamente que uno está en moles, es decir, con una cantidad específica de partículas, y el otro está en moléculas, como una cantidad mínima de sustancia que puede reaccionar con esa ecuación química. Es lo mínimo que pudiera reaccionar. Y los moles es la cantidad expresada en número de partículas fijas, ¿no? Que sabemos que es el número de Avogadro. Entonces, necesitamos balancear, es decir, no nos van a dar siempre los números que van acompañando a las sustancias en las ecuaciones químicas. Nosotros debemos de adquirir la habilidad de poder expresar la ecuación, es decir, escribir la ecuación con las sustancias reactivas que producen los productos y balancearla, determinar cuáles son los números que van acompañando a cada sustancia. Para determinar esos números se utiliza
un método de balanceo que se llama por tanteo. Y como su nombre lo indica, pues vamos a tantear, vamos a probar diferentes valores, pero siguiendo una metodología simple, ¿no? Hay que darle una metodología, porque si no, pues todo el mundo arrancaría por todos lados y al final unos llegan más rápido al resultado y otros llegan más tardecito, porque agarraron monte por allá y ya después regresaron. Entonces, siempre nos da una metodología que podemos seguir para facilitar encontrar los valores estequiométricos o los coeficientes. Entonces, este método es muy simple, ¿no? Dice, identifique todos los reactivos y productos y escriba sus fórmulas correctas del lado izquierdo y derecho de la ecuación respectivamente. Vamos a, si nos describe un proceso, un problema y nos dice, reacciona, no sé, metano con oxígeno gaseoso o se quema metano en presencia de oxígeno gaseoso. Nosotros tenemos que escribir eso, ¿no? Escribir la fórmula del metano, que se quema más el oxígeno gaseoso O2, y luego checar qué produce, ¿no? A lo mejor el problema no nos dice qué produce, pero sabemos bien que en cualquier combustión de cualquier hidrocarburo siempre se produce CO2 y agua. Eso también es algo que tenemos que memorizar. Y ya escribimos, produce CO2, dióxido de carbono más agua. Ya que escribí la ecuación, ahora la voy a balancear. ¿Sí? O sea, puede llegar a ese extremo los procesos, pues. Y de eso vamos a llegar a eso. Vamos a empezar por lo más simple, en donde el problema me da la ecuación, incluso me la da balanceada. Ya después otro problema me va a dar la ecuación, pero no me la va a dar balanceada. Y después vamos a hacer problemas en los cuales me describe el proceso y no me da la ecuación. Y tenemos que saber escribir la ecuación. ¿Sí? Tenemos que adquirirlo. Entonces, pues tenemos que tener esa ecuación escrita adecuadamente, los reactivos a la izquierda, los productos a la derecha. Dice, el balanceo de la ecuación se inicia probando diferentes coeficientes para igualar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Es una ecuación. Realmente esta flechita significa que tuviera un igual ahí, como cualquier ecuación matemática, ¿no? X más Y es igual a Z. Aquí lo que hacemos es sustituir el igual por una flechita para indicar el sentido de la reacción, pero no deja de ser un igual, porque produce, ¿no? Es igual a X más Y es igual a Z, ¿sí? El hidrógeno más oxígeno es igual a agua, es lo mismo, es una ecuación. Entonces, vamos a probar escribiendo numeritos ahí, coeficientes, pero siempre con el objetivo de que el mismo número de átomos de un lado para un elemento químico sea el mismo número de átomos en el otro lado como productos para ese elemento químico. Con eso garantizamos que la masa es la misma. Recuerden que estamos haciendo balances de masa. La masa que está como reactivo siempre será la masa de productos, porque la masa no se crea ni se destruye, ¿no? Entonces dice, podemos cambiar los coeficientes, probar los coeficientes, pero no podemos mover los subíndices. Los subíndices son estos numeritos, recuerden, que están en la parte de abajo de las fórmulas químicas. Y esos numeritos los obteníamos cuando hacíamos las fórmulas y poníamos la valencia y cruzábamos los subíndices, cruzábamos las valencias para ponerlos como subíndices. Y las valencias después se convertían en número de átomos. Eso lo vimos cuando vimos fórmulas químicas. La nomenclatura, recuerden. Los compuestos, cómo se forman los compuestos. Entonces, este numerito no lo podemos cambiar nunca porque entonces cambiamos la fórmula química y ya no es el mismo compuesto. Aquí nos pone un ejemplo, nos dice 2 moléculas o 2 moles de dióxido de nitrógeno no es lo mismo que N2O4, que es el tetraóxido de dinitrógeno. Aparentemente son iguales porque tienen el mismo número de átomos. Y decimos, arriba, ¿cuántos nitrógenos tenemos? 2 por 1, 2 nitrógenos. Abajo, ¿cuántos hay? N2 son 2 nitrógenos. 2 por 2, 4 oxígenos. Abajo, ¿cuánto hay? O 4, 4 oxígenos. Sí, son el mismo número de átomos, pero no son el mismo compuesto. Por lo tanto, no podemos mover los subíndices. Los coeficientes sí, el coeficiente que sea necesario poner, pero no los subíndices, ¿ok? Entonces,
Dice, primero se buscan, ¿cuál es la metodología ya en sí? Es nada más este número 3. Se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación y con igual número de átomos. O sea, vamos de lo más simple a lo más complicado. Vamos a identificar cuáles son los elementos químicos que aparecen en ambos lados de la ecuación y con el mismo número de átomos. Después vamos a buscar los elementos que aparecen una sola vez en ambos lados de la ecuación, pero con diferente número de átomos. Y después vamos a trabajar con los elementos que aparecen en diferentes compuestos, con diferentes números de átomos. ¿Sí? O sea, el oxígeno entra como aire, pero participa en 3 compuestos diferentes como producto. Ese lo dejamos hasta el último para balancearlo. Entonces vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Esa es la metodología. Y muchas veces pues es simple observación, ¿no? No necesitamos ni seguir ninguna regla. Observamos la ecuación química y decimos, si le pongo un 2 aquí, ya tengo 3, y de este lado me quedan 3, y empezamos a hacer realmente el método del tanteo, ¿no? Es, es una habilidad, ¿no? Es una intuición ahí con los números. Y dice, finalmente hay que verificar que la ecuación balanceada está balanceada. ¿Y cómo? Pues contando los números de átomos, ¿no? De esa forma lo validamos. Contamos átomos en ambos extremos y tienen que ser los mismos para los elementos químicos. Entonces, este es el método del tanteo. Así de, así de simple. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Maestro, Sí, ¿no? Mándeme. ¿a qué horas va a subir el video de la clase? De esta clase. Sí. Lo subo en la tardecita terminando las clases. Ah, ok, porque yo sí tengo muchas dudas, no me estaba funcionando el internet y me sacaba cada rato de Ah, la ok. reunión. Muy bien. Entonces, pues sí, ahí la pongo. De hecho, terminando las clases. Yo termino mi clase ahorita a las 3 de la tarde, termino la última de hoy. Y ya a esa hora ya la subo. Y cualquier duda, pues ahí me preguntas. ¿Sale? De hecho, pues ahorita vimos la teoría. Vamos ahorita a ver algunos ejemplitos de balanceo. Y ya ya queda más aterrizado, ¿no? Espero que no te vaya el internet ahorita. Y si no, pues ahí está la clase. Sí. Ok. Este, vamos a balancear estas ecuaciones. Y vamos a empezar por las más chiquitas, ¿no? Que son estas, ¿no? Las más simples. Y nos dice aquí, hay que practicar la nomenclatura, ¿sí? Porque ahorita tuve otra clase ahorita bueno, he tenido 3 clases de química inorgánica hoy. Y me dicen los muchachos, las muchachas, un 2 ahí después de la flechita. O un 2 ahí, este, donde dice H2O. No, o sea, mencionen los compuestos, practiquen su nomenclatura. Todos estos compuestos son compuestos muy fáciles de mencionar, no son compuestos complicados. Y todos ellos los vimos ahora que vimos compuestos químicos. Entonces, vamos a esforzarnos por hablar en el idioma de la química y mencionar los compuestos como son, ¿no? Los elementos químicos como son, recordando cada uno de ellos. Si no lo practicamos, no lo vamos a aprender, ¿no? Aunque ya lo vimos en el tema de nomenclatura, hay que practicarlo. Entonces, aquí el primero sería carbono, que reacciona o más, ¿no? Con oxígeno molecular. Recuerden que cuando tiene un 2 es oxígeno molecular. Y produce el CO, es el monóxido de carbono. Recuerden que es un óxido, ¿sí? Es un óxido de carbono. Pero como tiene un solo oxígeno, pues es monóxido, ¿sí? Y no vamos a entrar en esos temas, ¿no? Ahorita, ¿no? Pero sabemos bien que es un oxiácido, porque es un oxígeno más un no metal. Son los que producen los óxidos, es un óxido ácido, perdón, que produce oxiácido, ¿no? Entonces no vamos a entrar a esa profundidad, pero sí hay que mencionarlos
lo vamos a ir practicando, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceo esta primera ecuación? De este lado tengo un carbono, de este lado tengo uno, no hay problema, ¿no? Ese ya está balanceado, ¿no? Recuerden, primero buscamos aquellos que aparecen en el mismo lado de la ecuación y con el mismo número de átomos. Está el carbono y el carbono. Ese ya está balanceado, no tengo que hacerle nada. Me voy con el otro. El oxígeno de este lado y de este lado. El oxígeno también aparece en ambos lados de la ecuación, pero con diferente número de átomos. En este lado hay dos y de este lado hay uno, lo cual significa que ese es el primero que tengo que balancear. El carbono no, porque ese ya está balanceado, no le puedo hacer nada. Probablemente se va a mover cuando balancee el otro elemento, pero ya lo tendré que ajustar. Entonces, ¿cómo quedaría balanceada esta ecuación? ¿Dónde pondría un valor estequiométrico o un coeficiente? ¿Y qué número sería? ¿Quién nos da una opción? Recuerden que no podemos mover los subíndices, ¿eh? No podemos poner un 2 ahí, porque no puedo mover los subíndices. Ahí tiene un subíndice de 1 y ese no se puede mover. Puedo poner números como coeficientes nada más. ¿Quién nos hace una propuesta? ¿Dónde pongo un número estequiométrico ahí? Si tengo dos oxígenos como reactivo y tengo uno como producto, significa que tengo que poner un 2 en el monóxido de carbono para que me queden dos oxígenos ahí, ¿que no? Si pongo un 2 aquí en este monóxido de carbono y le pongo un 2 aquí a un lado, eso significa que es 2 por 1, 2 oxígenos. Y acá de este lado tengo 1 por 2, 2 oxígenos también. Si pongo un 2 aquí, balanceo los oxígenos, pero Sí, pero desbalanceo se los quitan carbonos. carbonos. Entonces me quedaría de este lado dos carbonos, y para que de este lado me queden dos carbonos, pues pongo un 2 también de este lado. Entonces la ecuación balanceada sería dos átomos de carbono reaccionan con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de monóxido de carbono y ya quedaría balanceado. Igual puedo expresarlo como moles, ¿no? Dos moles de carbono reaccionan con un mol de oxígeno gaseoso para producir 2 moles de monóxido de carbono y ya queda balanceado. 2 y 2. En la siguiente, en el inciso B, ¿cómo quedaría? Ahí sería monóxido de carbono que reacciona con el oxígeno gaseoso nuevamente y produce dióxido de carbono. No puedo poner más elementos químicos, ¿no? La ecuación, así como es la ecuación, así es. O sea, no puedo balancear una ecuación agregando más compuestos o más elementos. Lo único que voy a agregar son valores estequiométricos, o sea, coeficientes. Con los numeritos tengo que balancear. En lugar de agregar más átomos, agrego un número que también representa agregar más átomos, pero sin modificar la ecuación química, ¿no? En esa ecuación tenemos carbono de cada lado. Ese ni lo muevo, ¿no? Ese probablemente también lo tenga que ajustar después. De un lado tengo 3 oxígenos y de otro lado tengo 2. Por lo tanto, ese es el que voy a balancear primero. Si tengo 3 oxígenos como reactivos y 2 como producto,
y quiero que sean iguales. ¿Dónde tengo que poner un número para mover los oxígenos? Un 2 ahí. Y luego estamos con los oxígenos. Si pones un 2 ahí, te quedarían 2 oxígenos más otros 2 oxígenos son 4. Por lo tanto, en los productos también tengo que poner otro numerito, ¿no? Para que me queden 4 oxígenos también en los productos. Correcto. Ahí quedaría, ahí quedaría balanceados los oxígenos. Y como nos quedan los carbonos, también quedan balanceados. 2 carbonos como reactivos, 2 carbonos como productos. 4 oxígenos como reactivos, 4 oxígenos como productos. Y ya tenemos balanceada la ecuación. Muy bien. En la siguiente, hidrógeno gaseoso reacciona con bromo gaseoso y produce, es el bromuro de hidrógeno. Es un halogenuro. Bueno, cuando vimos los halogenuros, que también son ácidos, ¿no? Este es un hidrácido. No tiene oxígeno, pero tiene el hidrógeno. Entonces, ácido bromídrico o bromuro de hidrógeno. Ponemos un 2 ahí y con eso queda balanceado, correcto. Queda balanceado inmediatamente. Número de átomos por un lado igual que los reactivos que productos. Ok, la siguiente, potasio más agua produce hidróxido de potasio más hidrógeno gaseoso. Potasio aparece de los dos lados con un solo átomo. El oxígeno también. Entonces vamos a balancear los hidrógenos. De un lado hay 2 y de otro lado hay 3. Para que sean iguales, 2 2 2. Ok, correcto. 2 potasios, 2 potasios. 2 por 2, 4 hidrógenos como reactivos. Y de este lado tenemos 2 hidrógenos en el hidróxido de potasio y 2 como gas. Ahí están balanceados. 2 oxígenos y 2 oxígenos. Correcto. Recuerden que cuando decimos 2 oxígenos, estamos multiplicando el coeficiente por el subíndice, ¿no? El siguiente, 2 magnesios, 2 magnesios, 2 oxígenos, correcto. Muy bien. La siguiente es el ozono, que se convierte en oxígeno gaseoso. Muy bien, un 2 y un 3, correcto. 6 es el valor, ¿no? Total de átomos. El siguiente, peróxido de hidrógeno, se descompone, es una reacción de descomposición o producen agua y oxígeno. Un 2
correcto, ahí está balanceado. La síntesis del amoníaco, nitrógeno más hidrógeno gaseosos. Esa es una síntesis, ¿no? Un 3 y un 2, correcto. Ahí está. La siguiente es una reacción de doble sustitución. Perdón, de sustitución simple. Es un elemento, el zinc, y un compuesto. Dos platas, tenemos que poner un 2 a la plata, dos cloros, un zinc, correcto, ahí está balanceado. Una molécula de azufre, de 8 átomos de azufre, y el oxígeno gaseoso produce dióxido de azufre. ¿Ok? 8 y 8, 16 oxígenos, 16 oxígenos. Esta de abajo es lo que les comentaba, es una reacción de neutralización. Tenemos una base, que es el hidróxido de sodio, que reacciona con el ácido sulfúrico y siempre produce una sal. Esa es una oxisal, es el sulfato de sodio. Recuerden que los oxiácidos producen oxisales. Y agua, siempre generamos agua también. Se neutraliza, ¿sí? El pH que tenemos ahí es un pH neutro. Y es una reacción de doble sustitución, ¿verdad? A ver cómo quedaría esa. El azufre aparece una sola vez en ambos lados. Ese no hay problema. El sodio aparece uno ahí y dos acá. Ese es el que tenemos que balancear, ¿sí? Al poner dos acá para el hidróxido de sodio, ya ajustamos los demás valores, ¿no? Y ponemos un 2 acá, dos azufres, hidrógenos 2. De este lado tenemos 2 más 2, 4. De este lado tenemos 4. La molécula o el ion sulfato no se movió. Hay un ion sulfato en ambos extremos. Y después tenemos un oxígeno y un oxígeno, 1, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Ahí está balanceado. Cloro 2, 2 cloros, 2 sodios, 2 sodios, 2 yodos, 2 yodos. Ok, muy bien, ahí está balanceada también. Otra reacción de neutralización, otro hidróxido, el hidróxido de potasio, con el ácido fosfórico. Produce una sal, es el ion fosfato, ¿no? Fosfato de potasio, que es una sal, y agua. Entonces,
también balanceamos el potasio primero, ¿no? ¿Cómo quedaría esa del ácido fosfórico? Pues ponemos un 3, ¿no? Si de un lado tenemos un potasio y del otro lado tenemos 3 potasios, ponemos un 3 y un 3 acá en el agua y ya quedaría balanceado. Y por último, pues tenemos ahí el metano, que reacciona con el bromo gaseoso y va a producir tetrabromuro de carbón más bromuro de hidrógeno o ácido bromídrico. Entonces el carbono aparece en ambos lados una sola vez. Entonces vamos a balancear el bromo. El bromo aparece 3, 2 y de este lado aparece 5 veces. Metano. Ok, si balanceas los hidrógenos, y pones el 4 ahí, para que ajustamos los bromos, ¿no? Porque el hidrógeno pues son 4, no puede haber otra salida más que poner un 4 ahí. Entonces, está bien, primero vamos a balancear el hidrógeno y con eso balanceamos los bromos. De este lado tendríamos 8 bromos, 4 por 1, 4 y 4, 8. Por eso le ponemos de este lado un 4, ¿no? Al bromo, en lugar de ese 2. Le ponemos un 4 y ya tenemos los 8 bromos. 4 por 2, 8 y de este lado 8. Los hidrógenos ya quedaron y el carbono que no se movió. Entonces así quedan. CH4 más 4 bromos y una molécula de bromuro o tetrabromuro de carbono más 4 bromuros de hidrógeno. ¿Ok? Entonces de esa forma quedaría balanceada, ¿no? ¿No quedaron dudas de esa? Esta última. No, ahí va un 4, ¿no, Alejandra? Es un 4 ese. Para que sea 4 por 2, 8. Bueno, los voy a dejar porque ya inició la otra clase. Muy bien, en la próxima clase vamos a continuar. Ya vimos entonces balanceo, tipos de ecuaciones químicas, cómo se expresa una ecuación química. Entonces la clase que entra, pues vamos a ver estequiometría. Y ya vamos a ver unos poco más de cálculos, ¿no? Bueno, entonces los dejo, jóvenes, porque ya es la Profe, hora. ¿me pone a distancia? Claro, ¿cómo te pides? Rodríguez Romero. A mí Rodrigo, también, también. maestra. Rodrigo Romero, ¿y quién más? Villegas A mí Sotelo. también. Llega Sotelo, Y Vaca García. Vaca García, ok. Bernal Martínez. Bernal Martínez, ¿alguien más? Bien, son todos. Ok, jóvenes, gracias, nos vemos mañana. Bueno, la próxima clase. Sí, mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Que descanse. cuídense, Hasta bye. luego. Hasta luego.